Buenos días, les saluda el gran maestro David Vera y en esta oportunidad voy a hablar sobre el presente griego, un nombre que quizás les resulte algo extraño relacionado al ajedrez, pero que es en base a una historia muy conocida sobre el caballo de Troya. En este caso no es un caballo de Troya, sino un alfil, el que se va a dar en sacrificio para que pueda facilitar el ingreso de las demás piezas y de esta manera crear un poderosísimo ataque contra el rey rival. El presente griego se caracteriza por esta gran jugada, alfil por h7. El alfil es sacrificado para abrir líneas importantísimas que van a dejar al rey rival completamente expuesto. Luego de dama h5 jaque y caballo g5, podemos ver que los movimientos del rey son nulos y van a ser muy limitados por más que la torre trate de darle algún espacio. Se lograría un mate en dos movimientos. También se puede hacer el mismo sacrificio empezando con la jugada caballo G5. No habría mucha diferencia en ello. Lo único que le quedaría al negro para sobrevivir sería sacrificar la dama, pero eso igual llevaría al blanco a una situación de ventaja decisiva. Veamos otro ejemplo que nos ilustre sobre este muy importante tema. No necesitamos un caballo en G5 para hacer este sacrificio. También la presencia de una torre en la columna H puede hacer que funcione. En este caso observemos cómo luego de alfil por H7, ante una posible captura, dama H5 termina siendo contundente. De nuevo el rey podrá intentar darse espacio para escapar, pero no necesariamente el caballo es el que debe ser capturado, sino el peón de F7, ya que va a facilitar la red de mate, terminando así la partida. Obviamente, el negro no está obligado a aceptar el presente griego, pero en caso no lo haga, se nota claramente que igual van a haber consecuencias negativas para él. Aunque es curioso, porque el alfil no tiene algún descubierto que parezca tan contundente, pero sí lo hay. Uno que tiene una variante muy fuerte, usando los temas tácticos de atracción. Primero llevamos a la torre a F7, para posteriormente llevar al rey a H8 y de esta manera conseguir ya no el mate, pero la ganancia de dama que nos da una ventaja decisiva. Dos ejemplos muy claros donde vemos el poder de este presente griego. Acá vemos un ejemplo ya un poquito más complejo, donde hay más elementos alrededor del sacrificio. En este caso, diera la impresión de que no es posible hacerlo porque hay un peón custodiando la casilla G5. Pero, de todas maneras, es posible. Porque así como hay un peón custodiando la casilla G5, tenemos un peón que puede ayudar a abrir líneas, a abrir la columna H. Observemos entonces cómo el presente griego funciona también. Alfil por H7, rey por H7 y caballo G5 de todas maneras. F por G5, que no es la única posibilidad. En un momento regresaremos a esta posición a ver qué era lo mejor que podía haber hecho el negro, y se abre la columna H. Y en este caso la entrada de la dama apoyada de la torre, o al revés, en la entrada primero de la torre, va a resultar muy fuerte. Y en este caso también esta posición nos ayuda a practicar un poquito el tema del cálculo, porque la jugada que se nos viene a la mente es dama H5 y entrar con la dama directamente. Pero no es tan preciso. Necesitamos ser muy exactos en esta posición para que la partida termine en jaque mate. Y para eso necesitamos primero entrar con la torre. Necesitamos que todos nuestros movimientos sean activos para que el negro no tenga esa chance de defenderse o de intentar escapar con el rey. La captura es prácticamente forzada y de esta manera obtenemos la posición de mate inevitable. Observen la gran diferencia. Si hubiésemos empezado con el movimiento G6 en vez de torre H8, podría haber intentado algún tema defensivo con alfil G5 seguido de alfil H6, con posibilidades de salvar la posición. Pero el torre H8 es muy contundente. Si el sacrificio de la torre no era aceptado, de todas maneras había una entrada que nos aseguraba el jaque mate. Pero les decía que íbamos a retomar la posición tras la jugada caballo G5, porque las negras en realidad colaboraron con las blancas.
podían haber no aceptado el sacrificio del caballo y jugado de esta manera. Ya no habría mate, pero de todas maneras, las blancas hubiesen obtenido una gran compensación y un ataque también muy fuerte a cambio de los sacrificios. Definitivamente es el camino que las negras debían haber escogido si querían todavía establecer cierta lucha en la posición. El otro camino, como recuerdan, los condujo a la derrota inmediata. Muy bien, este último ejemplo que quiero mostrar es una señal de alerta. No significa, después de los tres primeros ejemplos, que siempre que veamos un peón en H7 listo para ser capturado, vayamos a lanzarnos sobre él. Debemos tener bien en claro las condiciones que se necesitan para que el presente griego funcione. Y una de ellas es que el negro no tenga la oportunidad de conectar sus piezas con el flanco de rey. Observen este ejemplo muy interesante que nace de una defensa francesa en el cual las blancas creen estar en una buena situación para hacer el presente griego, pero queda demostrado completamente lo contrario. Parece que los elementos son propicios. El caballo listo para ingresar, el alfil apoyando al caballo a lo lejos, la dama lista para entrar en H5. Si nos guiamos de los tres primeros ejemplos, estaríamos ya lanzándonos sobre el peón de H7, pero lamentablemente estaríamos incurriendo en un gravísimo error porque no estamos considerando las condiciones rivales. Podremos llegar con el caballo en G5, podremos llegar con la dama H5, pero si el alfil está listo para defender la casilla H7, lo único que conseguiríamos es haber hecho un presente sin obtener nada a cambio. Espero que el tema les haya sido de mucho agrado y de mucha utilidad en sus partidas. Me despido de ustedes.